Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar en el que se encuentren. Gracias siempre por acompañarnos. Esta es una nueva edición de Pasión Femenina, el podcast que lo siguen a través del canal Soy Leyenda y tenemos hoy una gran referente. Hablamos de Ligia Moreira, mejor conocida como Gigi. La gente dirá, Ligia Moreira, qué seriedad. Gigi, que siempre ha sido una de nuestras jugadoras favoritas porque la conocemos de la primera clasificación a aquel mundial con Vanessa Arauz. Hoy nuevamente en este capítulo especial. Gigi, siempre un gusto tenerte con nosotros. Vamos a ir a tus inicios. Quiero llevarte así una máquina del tiempo a lo que fue la primera vez que tocaste la pelota, qué fue lo que te enamoró de ella y cómo recuerdas lo que significaron esos primeros momentos junto al balón. Bienvenida. Muchísimas gracias. Lo que yo recuerdo es que empecé jugando indoor, como pasa muchísimo aquí en Ecuador, y ya jugar fútbol como tal fue a los 12 años. Yo siempre jugaba en el colegio, siempre estaba haciendo deportes, atletismo, ejercicio de todo tipo, la verdad. Hasta acrobacia, entonces siempre fui una jugadora, una persona muy activa. Y fue justamente a los 12 años cuando llegó una escuela de fútbol a mi pueblo, a Santa María, y empecé a entrenar. Y me di cuenta que era uno de los deportes que más me llamaba la atención y de ahí arrancó mi carrera dentro de este deporte. Tu ñaña, para decirlo así de esa manera, la hermana de Gigi también es parte de fútbol, tienen ahora inclusive una escuela. ¿Ella tuvo algo que ver en eso? ¿También jugaba al fútbol? ¿O cómo fue la relación que ambas tuvieron con la pelota? Sí, nosotras siempre fuimos muy amantes de los deportes y del fútbol en general. Ella también era jugadora de indoor, luego también formó parte de la escuela, luego formamos parte de una sub-17 juntas, de una sub-20. Entonces creo que siempre hemos tenido esta unión a través del fútbol cuando éramos muy pequeñas. Cuando ya crecimos un poco más, nos unió más nuestra relación de hermanas. Entonces creo que ese lazo principal se generó a través del fútbol. Fue muy bonito que empezáramos a compartir de muy pequeñas. Y ante eso, bueno, tengo una anécdota. En el Sudamericano Sub-17, ya fue hace muchos años, No pregunten hace cuánto. Yo cobré, 15 por ahí, por lo menos. Cobré un tiro libre, recuerdo que íbamos perdiendo y justamente ya entra el cambio. Entonces cobro el tiro libre, hago el gol y voy a celebrar con ella. Y las dos terminamos abrazadas y muy felices porque justo había entrado al campo. Yo quería dedicárselo y esa fue la oportunidad. Maravilloso, de esas historias idílicas que uno quiere tener en el fútbol. Pero de las buenas también hay algunas que son dolorosas, que te marcan, que a veces uno quisiera borrarlas, pero que al mismo tiempo dice, no, las mantengo porque también me han hecho lo que soy. ¿Cuáles han sido esos momentos feos, esos momentos que quizás te marcaron para darte más fortaleza, para darte más valentía, para formar tu carácter en el fútbol, que quizás en ese momento fueron dolorosos? Creo que tuve dos momentos. Uno cuando cumplí 14 años y justamente previo a eso, como te decía, hacía muchos deportes y fue a participar en un campeonato de atletismo. Y me becaron, me ofrecieron una beca con todo completo y toda mi familia quería que siguiera por ese rumbo y por ese camino, porque yo me había enamorado del fútbol. Y justamente a los 14 años recuerdo que toda mi familia se había reunido en la casa de mi abuela esperando a que yo llegara. Para convencerme que dejara el fútbol y que me dedicara al atletismo, que aprovechara esa beca y todo lo demás. Y yo recuerdo que todo el mundo me decía muchísimas cosas y yo lo único que pensaba era que quería jugar fútbol. Y con 14 años lo único que se me ocurrió decir y hacer en ese momento fue decirles, a mí me gusta el fútbol, no me gusta el atletismo. Me fui corriendo y llorando. Entonces, esa fue una respuesta de una niña que tenía 14 años, pero desde ese momento sabía lo que quería. Y luego también, ya en la universidad, cuando tuve que decidir si seguir luchando por jugar fútbol o si realmente ya dedicarme a mi carrera, a estudiar y a trabajar, porque realmente yo no podía vivir de fútbol, pero lo volví a intentar y funcionó. Y funcionó porque además del salto a España, ha estado en varios equipos justamente de allá. Esos primeros momentos, la adaptación, la convivencia, el estar fuera de casa, además que uno es muy querendón de la tierrita y no hay nadie más que los manavitas como para decirlo, los guayaquileños para decirlo, pero ¿cómo fue esa primera ocasión en España y fuera? No fue la primera en España, pero sí la primera vez fuera del país. Sí, bueno, primero pasé por Colombia, luego fui a Brasil, pero realmente creo que el salto más duro fue justamente cuando fui a España, porque el cambio fue diferente en el tema cultural, en la comida, la distancia que tenía a mi casa, y aparte que llegué a una forma de jugar muy distinta a la que yo venía manejando, entonces tuve que adaptarme a muchísimas cosas. Y vi también el cambio en el tema nutricional que ellos tenían allá y tal vez me obsesioné un poco con eso, empecé a bajar demasiado de peso, tuve lesiones, no tuve muchos minutos y fue una temporada muy difícil para mí en la que tuve un problema bastante fuerte y sobre todo en la parte mental tuve que volverme mucho más fuerte para
intentarlo una vez más. Porque a pesar de lo que pasó, a pesar de la mala situación que pasé en ese entonces en mi primer club, lo volví a intentar al año siguiente y todo mejoró. Entonces creo que también fue un momento muy fuerte, pero que también me transformó y me impulsó a seguir, y también en la parte mental creo que mejoré muchísimo. ¿Qué personas te han marcado? Una, dos, tres, las que sean. ¿Qué personas te han marcado a lo largo de tu vida? No solo en el aspecto profesional. A lo largo de mi vida, bueno, es que mi vida prácticamente ha pasado por el tema profesional dentro del fútbol, y una de las personas que me han marcado muchísimo justamente fue Vanessa Arauz, que me dio muchísima confianza, y aparte que siento que nos cambió en ese momento en la mentalidad de ver y de creer en nosotras, que éramos capaces de muchísimas otras cosas. Tuve también, obviamente, mi primer entrenador, Antonio Rosado. Él murió ya hace mucho tiempo, pero también fue una de las personas que siempre estuvo ahí para mí. Y por supuesto me encontré en el camino a Lorena Aguilar, que jamás voy a dejar de mencionarla. Yo la vi, llegué aquí a la selección cuando tenía apenas 14 años, pero ella fue como mi referente, fue la persona en la que yo quise convertirme, y creo que tal vez le robé un poquito de eso que ella siempre fue, esa líder, esa capitana, esa gran jugadora. Entonces siempre me inspiré en ella y todavía la sigo admirando. Y finalmente, porque estamos en estos podcasts relámpago, en esta edición especial de la Copa América Femenina, cuéntanos 5 cosas que la gente no puede dejar de saber para identificar a Gigi. 5 cosas que uno dice, va relacionada, me identifica, soy yo. Gigi Moreira, una de las cosas es que es muy de familia, muy de su pueblo, Santa María la Manga del Cura, que es de donde soy. Gigi Moreira es una futbolista muy ambiciosa y que aún quiere cumplir muchos sueños más. Gigi Moreira es una cofundadora de la primera escuela de fútbol femenino del país. Gigi Moreira es una mujer que quiere seguir rompiendo barreras. Y Gigi Moreira también es una mujer que no quiere dejar huellas solamente dentro del fútbol, sino que cuando se retire quiere seguir construyendo camino para el fútbol femenino. Y que así sea. Amén, vamos a decir a eso. Finalmente, siempre un gusto. Gracias, Gigi, en este capítulo corto que hemos tenido. Va a haber otra oportunidad de seguir conversando y de que conozcan más acerca de la gran Capi actual. Hablaba de Lore, que era la previa Capi de la primera clasificación. Esperemos que esta sea la gran Capi de la segunda clasificación al Mundial. No se pierdan la siguiente edición de Pasión Femenina, que tendremos más protagonistas. Abrazo grande a todos.